Buenas chicos, espero que estén bien. Me confirman si me escuchan correctamente. Hola Ani Solano, que veo que anda por ahí. Y vamos a ver, captura. Me confirman si todo está correcto para ver si empezamos. Resulta de que hoy estaba pensando desde temprano, porque mucha gente me ha visto dibujando. Saludos a Lucy. Me ha visto dibujando y pura vida Claudio. De hecho, compartí en varios grupos, creo que de interés, porque siempre que tratamos de compartir de alguna manera conocimiento, ahora que estamos interactuando con más equipos de corte, hemos estado tratando de Buenas chicos, espero que estén bien. Perdón. Siempre que trabajamos con diferentes plotters de corte, saludos a Mario, gracias por la respuesta, Mario, ahí que le dio a la compañera, excelente. Ya no sos nuevo en el tema, ¿verdad? Ya tienes se escucha como con eco, dice Cintia. Me avisan si me escucho con eco, por favor. ¿Me escucho bien o me escucho con eco? Cualquier cosa me avisan, por favor. Les estaba diciendo que si se escucha un eco. Ok, me avisan si todavía me escucho con eco, ¿verdad? Les estaba contando que siempre que trabajamos con nuestros equipos de corte, casi siempre hago los videos en nuestros, en los programas originales de la máquina. Siempre. Casi que el 90% de los videos que hago para Brother lo hago con el Canvas Workspace. El 90% de los videos que hago usando Cameo también hago lo mismo, y ahora que estamos incursionando en el tema de Cricut también tratamos de hacer lo mismo. Les quería contar porque cuando uno entra en el tema de la vectorización o del dibujo, a veces uno se enfoca únicamente utilizando programas de dibujo únicamente con vectores, con viniles. Y hoy quería hacer como una breve explicación de hasta dónde podríamos llegar. Mucho del conocimiento que tenemos actualmente del uso de la herramienta, en este caso Illustrator, desde el punto de vista de vectorización, yo podría aplicarlo con conocimiento enfocado a el tema de papel, ¿verdad? Y cartulina. Cuando hablamos del plotter de corte, voy a hablar en general, voy a hablar en el caso de los tres, y al final del ejercicio voy a explicar la salida universal que tiene en este caso Illustrator para poder ser compatible con los diferentes programas de corte. Por eso es que usamos Illustrator, ¿verdad? No usamos Illustrator porque es más difícil ni porque es más fácil, no, sino que el software, o sea, la aplicación, el Illustrator tiene la salida que necesitamos para cualquier plotter de corte. En su defecto podemos hablar de archivos en formato SVG, que es lo que realmente andamos buscando. Entonces yo empecé a hacer mi tarea, pero realmente siempre me preguntan, es interesante porque siempre me preguntan, profe, ¿de dónde coge las cosas? Y yo no sé si ustedes saben que uno en Google encuentra de todo. Yo soy principal seguidor cuando necesito algo de internet, de lo que sea. Lo que hago es que me vengo a Google. Muchos usan Pinterest, ¿verdad? Como yo lo hago desde la computadora, generalmente lo hago a Google, que me es más fácil. Otras veces estoy más acostumbrado, pero tengo que tener claro de que tengo una herramienta, un motor de búsqueda que me puede dar las posibilidades que yo quiera. Vamos a hacer esta cajita de papas que anda por acá. Es simple y sencilla, y voy a hacerle salida a los tres programas de corte. Hablemos de Cricut, hablemos de Cameo y hablemos de Brother, cualquiera de los tres. Pero vamos a usar el software, o sea, vamos a usar Adobe Illustrator para poder trabajar correctamente el ejercicio. Ok, yo ni siquiera ni siquiera necesito abrirla en buena calidad. Eso es una de las ventajas. Yo le puedo dar aquí clic derecho, copiar, no tengo ni que guardarla, ¿verdad? No es necesario guardarla. Le digo edición, copiar, y le digo aquí en el menú
de arriba, edición, pegar. Eso es lo que llamamos nosotros técnicamente un copy paste. Ahora, cuando vamos a trabajar en dibujo o en redibujo, porque tenemos que ser claros que es redibujo, no es dibujo, porque yo no estoy inventando el modelo, lo estoy copiando el modelo de una imagen que encontré, en este caso en internet. Entonces, debido a eso, lo que voy a hacer es lo siguiente: simplemente voy a decirle al programa que me bloquee y que yo, cuando navegue sobre ella, yo no tenga la incomodidad de que el molde en la parte trasera se me pueda mover, ¿verdad? Estamos haciendo como una breve explicación. Quiero invitarlos a que experimenten y que suban de nivel cuando uno trabaja con herramientas de diseño profesional. Muchas veces cuando damos el curso de sublimación, la gente me dice: profe, pero es que yo en estudio hago eso. Sí, yo sé que en estudio lo pueden hacer, pero no es lo mismo el concepto gráfico que uno puede desarrollar cuando lo hace en un software o en un programa de manera profesional. No estoy diciendo que el estudio de Cameo no sea profesional, sino que es una herramienta que no fue creada originalmente para la manipulación fotográfica, hablando en el contexto de la gente que sublima, ¿verdad? Buenas tardes a Pilar. Entonces, trayendo la imagen, lo primero que debo hacer es inmovilizar el archivo. ¿Se puede inmovilizar de varias maneras? Sí, puedo inmovilizarlo de varias maneras. Lo primero que yo debo de entender es que cuando inmovilizo el material, yo puedo hacerlo técnicamente de dos maneras. La primera va a ser, en este caso voy al menú teniendo la selección activa, menú de objeto, bloquear, selección. Y en este momento yo ya bloqueé la selección y no se me va a mover. Pero ahora por debajo, o sea, internamente, ¿qué hizo Illustrator? ¿Qué hizo? El Illustrator simplemente lo que hizo fue que en el menú de capas, vengo acá, ventana, y busco capas. En el menú de capas, porque cada elemento que yo dibuje o cada archivo, fotografía, llámenlo como ustedes quieran, que yo traiga a mi programa, en este caso Illustrator, él va a almacenarlo en un lugar especial, llamémoslo lugar especial. Resulta de que la composición de los objetos está basada en capas. Las capas, si uno viene acá al tema de las capas, observa que la capa está compuesta por tres partes: el ojo, ¿verdad?, para ver la capa; el candado, que sirve para bloquear la capa, y el detalle de contenido, llamémoslo así, y el nombre. Pero si yo observo, hay una flechita acá, y la flechita, si yo le doy clic, me da la oportunidad de expandir el contenido. Si yo tengo, saludos a Sabrina y a Melanie, si yo tengo originalmente, si yo tengo 2, 3, 4, 5, 10 formas o figuras, automáticamente el ilustrador va a empezar a hacer diferentes dibujos, llamémoslos dibujos o paths, ¿verdad? Y esos dibujos que hace Illustrator los va a ir creando de manera individual. Eso es algo que tenemos que tener claro en la parte de composición, porque cuando nosotros componemos en Illustrator enfocado a nuestro plotter de corte, y si estamos trabajando con empaque, tengo realmente dos tipos de formas, que son la forma de corte y la forma de... ¿Cuál sería la otra? La forma de corte, que sería la identificación número 1, y la otra se las voy a dejar de tarea para que me la vayan diciendo. Mientras llega el tiempo de la pregunta y espero la respuesta, voy a empezar a dibujar. Para dibujar puedo usar diferentes tipos de herramientas. Hoy hay una tendencia de todos los que tienen tabletas de dibujo, de que están utilizando Illustrator como una herramienta de vectorización, utilizando herramientas diferentes a las que uno está acostumbrado a utilizar con el mouse. ¿Por qué? Porque por medio de la tableta digital tengo la posibilidad de tener una precisión más exacta y una manipulación más precisa del trazo, que al final eso es lo que andamos buscando cuando intentamos dibujar o redibujar con Illustrator. Yo en este momento, como no tengo una tableta digital, lo hago a la manera antigua.
utilizo la combinación de dos herramientas. La herramienta número 1, que es la herramienta de de definición de puntos, o la herramienta de pluma, o la herramienta de pen tool, pueden llamarla como ustedes quieran, y la combino con otra herramienta. Es interesante porque la segunda herramienta de dibujo sale a partir de esta versión de Illustrator. Las versiones anteriores, o sea, los que usábamos Illustrator hace muchos años, para no decir fechas, aprendimos a dibujar de una manera diferente. De hecho, es interesante, uno ve tutoriales en internet o personas que se dedican a trabajar con el tema de la vectorización, y uno se da cuenta si es un vectorizador nuevo o es un vectorizador viejo por la aplicación, ¿verdad? Por la aplicación, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué tan difícil es el tema de la vectorización si se tiene el conocimiento adecuado, porque es como todo, ¿verdad? Lo hemos hablado montones de veces en el grupo de Brother ScanCut América, donde les he dicho que uno no puede aprender a manejar sin llevar un curso. Es imposible, es muy difícil que alguien sea autodidacta en la parte de la conducción. Uno no puede, por ejemplo, decirle a la persona que aprenda a usar, por ejemplo, una Cricut Explorer o una Cricut Maker sin que tenga un soporte de alguien que realmente ya hizo la tarea por usted previamente, ¿verdad? Para los usuarios de Cameo aún más todavía, siendo Cameo una de los plotters de corte que hay más información en las redes sociales, es el que más preciso debo de aprender a usarla para poderle sacar el máximo provecho, ¿verdad? Hay mucha gente que me escribe y me dice: profe, yo lo único que hago es cortar nombres de bolitas de Navidad, nada más, eso es lo único que hago. Es como yo, cuando yo empecé, exactamente, Ivania, tenemos dos opciones, la línea de doblaje y la línea de corte. Excelente. Cuando yo empecé con el plotter de corte, lo único que hacía era trabajar con termoadhesivos, y trabajaba montones de termoadhesivos. Cartulinas, creo que nunca me consideré como una posibilidad trabajar con cartulinas, ¿verdad? Y hoy en día es con lo que más trabajo. De hecho, empezamos el curso mañana de Canvas Workspace para los usuarios que están de manera introductoria, por ejemplo, y cuando empezamos el curso la gente me pregunta: ¿qué compro? ¿Qué materiales usamos? Y les digo: bueno, como hay mucha diferencia, hay mucha variación, hay muchas posibilidades en los papeles, trabajemos papeles, porque pegar y cortar vinil es muy fácil, ¿verdad? Yo considero que es muy fácil, pero crear o entender la cartulina es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay diferentes gramajes, diferentes grosores, hay diferentes texturas, hay diferentes tipos de papel. Cuando vas a cortar y hacer stickers, ¿cuál es la presión que debes de usar en cualquiera de los plotters? ¿O cuál es la cuchilla que debes usar? ¿Puedes usar la cuchilla de cartulina para cortar vinil adhesivo o no? ¿Verdad? Y lo primero que ustedes me van a decir, los usuarios de Cameo, es que tenemos que tener una cuchilla para viniles y una cuchilla para cartulinas. Exactamente. Entonces, empecemos, porque ya creo que es lo que quieren ver. Vamos a ver, con el conocimiento adecuado yo puedo hacer que el programa me cree un patrón de una manera fácil y efectiva. Vengo con esta herramienta, que es la herramienta de la pluma, ¿verdad? Le voy a decir punto, voy a ponerle un color diferente para que ustedes puedan apreciarlo. Vamos a ver, punto, y vamos a ponerlo tal vez amarillín. No, vamos a ponerlo en rojo, y voy a aumentar el grosor solamente para que ustedes puedan apreciarlo mejor. No es que yo considero que debo de dibujar en grueso, no, ni dibujar tampoco en muy delgado. Tengo que dibujar en el grosor adecuado, pero lo importante acá es que sepamos que, digamos, un patrón como este, que es muy lineal, la herramienta de vectorización de Illustrator me va a dar a mí la ventaja de que yo pueda hacer el dibujo de una manera rápida
y efectiva. Ven qué fácil que es. Simplemente lo que estoy haciendo es dándole clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Una vez que yo tengo listo el dibujo o el trazado principal, yo debo de primero identificar las mejoras del dibujo. Llamémoslo mejoras del dibujo. Entonces aquí es donde combino dos herramientas. La herramienta de la pluma, ¿verdad? La herramienta de la pluma con la herramienta de la curvatura. Y aquí es donde te das cuenta si el vectorizador es un vectorizador de nueva generación o es de vieja o antigua generación. Ven que fácil hice la modificación de la curva y establecí que estas partes superiores trabajaban en función de curva. Hago lo mismo y vengo y le hago aquí punto y tiro una línea hasta acá y ya le voy a decir a la tecla rápida de la herramienta de pluma, que es P, y le digo punto y le doy P, le digo punto y le doy P, y le doy punto y le doy P. Ahora, una vez que tengo ya listo el trazo, como ustedes lo pueden apreciar, yo podría hacer algunas cosas adicionales. Podría decirle al programa que me identifique cuáles son las líneas, como dijo Ivania, de corte y cuáles son las líneas de doblez o las líneas de corte con las líneas de doblez. Lo puedo hacer. O puedo exportarlo sin complicarme mucho en Illustrator, por decirlo de alguna manera, y decirle que yo quiero que este patrón simplemente me lo exporte y yo defino en el programa qué quiero que sea cada línea, ¿verdad? ¿Es más fácil que el Canvas? Sí, pero hay que tener el conocimiento previo. O sea, como lo digo, ustedes no se pueden subir a la bicicleta sin aprender a andar en bicicleta. Ok, seguimos. Para no durar mucho, voy a marcar todo, ¿verdad? Voy a alejarme un poquito, voy a girarlo, ¿verdad? Y voy a eliminar el patrón original, porque el patrón original ya no lo necesito, ¿ok? Y ahí tengo mi dibujo que construí para poder hacer el ejercicio. Voy a ir a archivo, voy a decirle guardar como, ¿verdad? Voy a guardarlo en el escritorio de momento y vamos a ponerle SVG y se llama caja de papas. Ahora, cuando yo guardo el archivo, tengo que tener claro algo. Si son usuarios de Cameo, mi primera recomendación es, aunque no lo quieran hacer, compren la licencia de Designer. A todos les digo lo mismo, compren la licencia de Designer. ¿Por qué? Porque la licencia de Designer nos complementa la aplicación. No es lo mismo importar un DXF, ¿verdad? O importar un SVG primero. En este caso no hay tanta información diferente porque todo va de un solo color, pero cuando trabajamos con archivos en capas, tengo que tener la ventaja de que ya el archivo venga dividido por colores, ¿verdad? Cuando lo hacemos y cuando hacemos el trazado. Ahí ya hice la exportación, le voy a decir que ok, me vengo y como estábamos diciendo de que salimos, o sea, vamos a exportar a cualquier programa de corte, no estoy hablando de que Illustrator lo vamos a enfocar únicamente a Cameo, no, lo podemos trabajar con Cameo, podemos trabajar con Brother, podemos trabajar con cualquier plotter, siempre y cuando su formato de interpretación, llamémoslo así para hablarlo menos técnico, su formato de interpretación sea SVG, ok, SVG. Vamos a ver si abre. Hoy ha estado como que no quiere. Vamos a ver. Creo que lo habría estado 2 veces. Vamos primero con el formato de Cameo. Vengo acá, archivo, combinar, que es el mismo contexto de importar. Vengo en el escritorio y encuentro la caja que se llama, vamos a ver, en SVG y se llama caja de papas. Automáticamente él me la trae, ¿verdad? La ventaja de haberlo hecho de esta manera sin definir cuál va a ser la característica de las líneas es que yo aquí puedo individualmente escoger en cada una de las líneas la forma que vamos a hacer y rápidamente determinar
que vamos a escoger que sean de doblez, por ejemplo, línea punteada. Y lo hice de esa manera porque la interpretación varía dependiendo de la aplicación. Es increíble. Yo puedo hacerlo así en Cameo. Y vamos a hacerlo ahora en Design Space. Voy a cerrar acá y voy a hacer el mismo proceso, pero en el tema de la herramienta de Cricut. Ok. Vamos a esperar que cargue. Para los que no usan Cricut o los que usan Cricut, es como un breve repaso. Simplemente yo tengo la posibilidad de crear un proyecto nuevo. O sea, eso es lo primero que debo de hacer. Debo de crear un proyecto nuevo, o sea, crear un dibujo nuevo. Entonces yo por acá escojo nuevo proyecto, o por acá escojo nuevo proyecto, o por acá están la lista de los proyectos disponibles en el Access, en la aplicación que usan en Cricut para poder descargar archivos ya hechos, o mi librería de proyectos que yo he realizado con mi máquina de corte, que los míos están los míos, y después están los de Cricut Access, que es como una membresía. Y les voy a hacer como el comentario porque me estuvieron preguntando. Es una membresía la cual ustedes, es como pagar el cable, verá, ustedes llegan, se suscriben, hacen su pago y obtienen la posibilidad de descargar por medio de un monto fijo las diferentes colecciones de archivos que ya ellos ofrecen previamente. Buenas tardes a Gabriela. Lo digo porque es una de las opciones que ofrece Cricut en su plataforma, ¿ok? Que es que podamos bajar archivos predefinidos pagando una membresía, ¿ok? Ahora, voy aquí a crear un documento nuevo porque yo no voy a traer ninguno de ningún lado, y lo que voy a hacer es que voy a obtener, o sea, voy a importar, obtener, voy a subir. El término es interesante porque dependiendo del programa que estemos usando, ellos cambian la interpretación del método de importación, siempre se cambia, ¿verdad? Entonces es interesante porque yo le digo a los estudiantes cuando estamos recibiendo clases, tenemos que empezar a comprender el término técnico que se usan en las aplicaciones, porque el término técnico es el que nos va a apoyar a nosotros para poder entender mejor la herramienta. Voy a darle clic aquí en subir, ¿verdad? Voy a escoger aquí subir imagen. Ya he hecho varios videos con este software. Voy a decirle exportar o explorar. Vengo a escritorio y vamos a escoger en formatos de archivos. Bueno, aquí no se puede cambiar el formato de archivos, pero aquí dice caja de papas. Le vamos a decir clic a esta, le voy a decir abrir. Automáticamente él me interpreta, le voy a decir guardar. Ya me trajo el archivo, o sea, me lo trajo y me lo incorporó a la biblioteca de archivos que yo tengo importados o incorporados a mi aplicación, para yo poderlos importar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces le voy a dar clic a este y le voy a decir que inserte el patrón o el dibujo, y ya lo insertó. Ahora, aquí es donde empiezan los elementos un poco diferentes e interesantes, ¿verdad? Yo no quise hacer líneas punteadas previamente. ¿Por qué? Porque cuando yo entro a Cricut, resulta de que Cricut tiene una opción que en lugar de cortar, él marca, ¿verdad? Hay una herramienta que se llama Stylus. Para los que no usan Cricut les voy a contar. Hay una herramienta que se llama Stylus que nos permite, en lugar de perforar las líneas de doblez, llamémoslos así, él lo que hace es que las marca, ¿verdad? Es como lo que hace uno lo hace con Cameo. Con Cameo se puede hacer en el tema, pero se llama cortar en dos tiempos. Se puede hacer en Brother, que el tema también se llama cortar en dos tiempos. Y en el caso de Cricut, cuando le digo que es de marcar, ella lo que va a hacer es que va a integrar, por ejemplo, a esta herramienta, que lo que va a hacer es que va a marcar, no va a perforar la cartulina, para que nosotros tengamos una línea de doblez con un proyecto más fino, porque al final es que no se vean las perforaciones de la línea de doblez. Y de esta manera, por eso no le dije al programa, a Illustrator, que me lo identificara como líneas punteadas, porque yo tenía que decidir
dónde quería hacer y cómo quería hacer las cosas. Ahora, eso sería en el caso de Cricut, simplemente se dimensiona, se marca y se manda a cortar. Ya todo el mundo, los que usan Cricut, la mayoría saben cortar, y si no, ahí vamos a ir a estar haciendo algunos videos referentes al corte. Ahora, ¿qué sigue? Nos falta los de Brother ScanCut, ¿verdad? O los de Brother CM, cualquier serie, todos los que usan el software de corte, en este caso que es el programa que usa el plotter, se llama Canvas Workspace, sirve para la serie CM, sirve para la serie SDX o la DC, ¿verdad? Cuando hablamos de DC hablamos de Design and Cut. Ok, originalmente el programa cuando me abre con una librería. Hacemos como una breve introducción, una librería de proyectos que yo tengo de acceso gratuito, ¿verdad? Compatible con Brother. Entonces, por ejemplo, lo que fomenta Brother en este tipo de proyectos de biblioteca es que saquemos la máquina de la caja. Eso es lo que fomenta el programa. Entonces, una vez que yo entro al Canvas Workspace y ya estoy dentro de la herramienta, ahora voy a ver cómo importo. Resulta de que visualmente inmediatamente identifico un icono en el extremo izquierdo que dice SVG. Como les dije, de alguna manera es un formato estándar para todos los plotters de corte, para todos los programas que usan los plotters de corte. Entonces, si yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de trabajar con este archivo e importarlo en formato SVG, le voy a dar clic. Voy a escoger acá caja de papas, doble clic, y inmediatamente él va a jalar mi caja de papas, ¿verdad? Lo que sucede es que como lo decidimos previamente, el programa me importa todas las líneas para que sean de corte, no sean de marcar. Entonces yo tengo que venir aquí al tema de las capas y empezar a identificar cuáles son las líneas punteadas. Yo esto lo puedo hacer en Illustrator previamente, pero no lo quise hacer como lo dije porque necesitaba explicar que el Illustrator tiene formato de salida a cualquier software del plotter de corte, ¿verdad? No necesariamente tenemos que decir solo lo puedo usar Illustrator para trabajar con Cameo, no. Yo puedo usar cualquier aplicación para lo que es el formato de corte. Ok, lógicamente que con el conocimiento previo yo puedo fortalecer, ¿verdad? Yo puedo fortalecer mis proyectos, desde imprimir papeles especiales y hacer mis propios papeles o crear mis propios moldes con una idea lógica. Resulta de que en Brother hemos incursionado, tenemos una comunidad bastante amplia en este momento, latina, y hemos incursionado un poco en el tema de los retos, ¿verdad? Cuando hablamos de retos, ¿de qué estamos hablando? De que por medio de la lógica de corte del programa, y por medio de las figuras geométricas, entender cómo funciona el software para poder crear nosotros nuestros propios proyectos. En el reto lo hacemos, en el curso de Canvas que empieza mañana también lo hacemos. Ahora venimos con una batería de ejercicios prácticos enfocados a Cricut para poder fortalecer un poco el uso de la máquina. Sí, venimos con una serie de videos que vamos a ir compartiendo poco a poco para poderles apoyar en el fortalecimiento de la lógica del programa, ¿verdad? También venimos con nuevos cursos, como siempre que venimos implementando cursos, y venimos con un curso enfocado a empaque desde Illustrator. Son 2 clases de trabajo, 3 clases de trabajo. Es un curso rápido, corto, para las personas. Tenemos 2 mercados, está el que ya sabe Illustrator y vamos a pasarlos a la clase avanzada, digámoslo así, y los que no saben, que empiezan con la parte introductoria. Siempre empezamos o tratamos de compartir la información de manera introductoria
porque sabemos que hay muchas personas deseosas de aprender el uso y complementar el uso de sus plotter de corte. Se me olvidaba algo. Resulta de que los usuarios antiguos de Cricut no solamente usan el Design Space, sino que usan esta aplicación que se llama Shortcut a lot, o lo que nosotros llamamos como Scal, ¿verdad? Que es como el término que creo que lo reconocen la mayoría de personas. Se me olvidaba hacer el link por ahí, porque también el programa de este software que ustedes utilizan para cortar, ¿verdad? Para cortar con su plotter de corte, llamemos que tienen una aplicación que es, o un software que con un plotter de corte antiguo y no usan Design Space, sino que usan por acá está el botoncito de importar, y yo vengo igual como lo hice hace un momento, vengo al escritorio y caja de papas y puedo importar, incorporar, integrar mi caja de papas y también hacer lo mismo que podíamos hacer anteriormente. Si ustedes observan, el programa interpreta el modelo de corte. O sea, él le interpreta de que lo que hizo Illustrator es un vector. Y esto nos da la ventaja de que el Illustrator es una herramienta de diseño profesional enfocada hacia cualquier aplicación de corte. No solamente podemos decir que vamos a trabajar con Brother, o vamos a trabajar con Cameo, o vamos a trabajar con Cricut Design Space. No, sino que podemos aplicarlo a cualquier programa. Y quería compartirles un poco, porque mucha gente me escribe y me pregunta, como cuando damos clases de Canvas, lo primero que me dicen: profe, yo tengo una CM300, ¿sirve? De ahí usa Canvas Workspace. Todos usamos Canvas Workspace. Entonces, si usamos Canvas Workspace, nos sirve para poder sacar y hacer nuestros proyectos. Bueno, ya quedan cordialmente informados. Quería compartirles un poquito de lo que es el Illustrator y hacia dónde podríamos llegar, hasta dónde podríamos llegar con la capacidad adecuada, ¿verdad? Con la capacidad adecuada. Invitarlos a que me sigan en las redes sociales. Siempre estamos compartiendo contenido. Ahora más que nunca estamos tratando de compartir contenido, y aparte de eso, invitarlos a las capacitaciones, ¿verdad? Que estamos dando todas las semanas. En mi perfil personal estoy publicando, en los grupos en los que publico los videos, generalmente publico lo que compete a los talleres. Por ejemplo, la otra semana estamos con el taller de agendas. Igual empezamos en Illustrator, pero un Illustrator enfocado a diseño de partes externas de las portadas de las agendas, como la parte interna del contenido de la agenda. Estamos hablando de proyectos de 1, 2, 3, 4 páginas, ¿verdad? Como saben, Illustrator no maneja proyectos muy grandes, pero tenemos la ventaja de que podemos personalizar nosotros nuestros propios proyectos. Mucha gente me escribe y me pregunta, ya para ir terminando, me pregunta: profe, usted tiene plantillas, profe, para la agenda de diario, digamos, ¿verdad? O para la agenda X. Siempre me vienen preguntando, y yo les digo: vea, compañeros, nosotros no damos un curso de cajón, por decirlo de alguna manera, sino que invitamos a los usuarios a que aprendan y vivan la experiencia de crear su propio contenido. ¿Por qué? Porque nos da una fortaleza. ¿Cuál fortaleza nos da en el caso de las agendas? La fortaleza que nos da es que yo puedo personalizar. Hay muchas cosas y son interesantes. A la gente se le olvida. El negocio se llama personalización. Entonces, cuando yo tengo la capacidad para poder personalizar y crear nuestros propios proyectos, entonces yo
elevo mi mercado o creo mi modelo de negocio, lo hago personalizado. Generalmente nos piden cosas que no tenemos. Yo con eso es con lo que empiezo siempre los cursos. La gente llega, el cliente te llega a pedir lo que no tienes. El cliente te llega a pedir lo que no sabes, porque pasa, ¿verdad? A los que están empezando, porque todos empezamos en algún momento, todos tuvimos que vivir la experiencia de que el cliente nos pide lo que no sabemos hacer, lo que no tenemos o lo que no hacemos, porque no tengo la capacidad. Siempre me recuerdo una experiencia que tuve con un estudiante hace ya bastante rato y me decía: profe, voy a vender todo el equipo, voy a renunciar, estoy frustrado, y lo primero que llegó a mi mente es que no tiene nada que hacer, que no le están llegando las oportunidades de negocio. Y entonces le dije: mira, sí, tenés problemas en el modelo de negocio, ¿qué es lo que sucede? Yo estaba pensando, a los que ya me conocen y los que han interactuado conmigo saben que también tengo mi parte de que me gusta dar apoyo de alguna manera a los que han recibido alguna capacitación conmigo, ver cómo podemos darles una idea de cómo mejorar su modelo de negocios si fuera el caso. Y me dice: no, profe, el problema es que no sé cómo hacer las cosas, todo lo que me piden no lo sé hacer. Entonces al final lo que hice fue que lo reté, le dije: métase en el curso, vas a ver que vas a empezar a aprender, vas a ver el concepto del diseño, lo vas a llevar a un nivel diferente, pero tenés que hacer esto y esto. Y hoy en día ya tiene, creo que un poco más de 6 meses de haberme dado ese comentario, y ahora yo lo veo en las redes sociales compartiendo información, compartiendo diferentes tipos de proyectos que hace o que consigue, o que ya no es lo mismo, ¿verdad? He visto montones de personas empezar, he visto montones de personas exitosas con su modelo de negocio, lógicamente, que si tienen la fortaleza del conocimiento van a llevar su emprendimiento a un nivel diferente, ¿verdad? Esto no es una cuestión de patrones y moldes, ni bajar moldes de internet, no, es una cuestión de que yo debo de aprender a crear mis propios proyectos, ¿verdad? Yo puedo agarrar un molde, puedo dibujar un molde, pero puedo darle un vuelco completamente diferente a la propuesta original, simplemente con mi lógica de cómo voy a crear mi proyecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos, espero que estén bien. A saludarlos a todos los de los grupos donde estaba compartiendo el video, y quería compartir brevemente por lo menos los primeros pasos en Illustrator enfocado a papelería o a empaque, ¿verdad? Enfocado a empaque. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la posibilidad y nos va a abrir las posibilidades, no en un plotter, sino en cualquier plotter de corte que ustedes tengan para poder complementar su emprendimiento. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron en vivo, invitarlos a que todos lo vean, quedamos a la orden y nos vemos en una próxima transmisión. Buenas tardes y nos vemos en la próxima. Gracias.